Antes de empezar con el resumen, te recuerdo que si no has visto el resumen de la primera temporada, te dejo el enlace en la descripción o en la tarjeta que estará apareciendo de este lado. Y sin más, pues empecemos con el resumen. Vanitas y los demás llegan al pueblo de Yevandau. Al caminar por el bosque, Vanita les cuenta que supuestamente hay una bruja que vive dentro del bosque. Sin darse cuenta, como de costumbre, Noé se termina perdiendo, pero es justo en ese momento cuando de la nada son mandados al pasado. Vanita se da cuenta al ver que hay un ejército perteneciente al rey XV del siglo XVIII, quienes fueron mandados a matar a la bestia, quien termina apareciendo al lado de Vanitas. La bestia mata a todos los soldados, entonces Vanitas y compañía salen corriendo, pero la bestia termina alcanzando a Vanitas y justo cuando la atacaría aparece la preciosa Jan para salvar obviamente a su querido Vanitas, quien por cierto está ahí porque fue mandada por Lord Ruthven a matar a la bestia. Pero no solamente Jan fue mandada, sino que también los Chaucers, ya que Noé se encuentra con un soldado quien es asesinado por un Chaucer llamado Astolfo. Noé se saca de pedo porque en lugar de cuidar a los humanos los está matando. Astolfo le dice que lo confundieron con una chica y lo empezaron a tocar, y cuando les dijo que no lo hiciera, no le hicieron caso. Entonces ataca a Noé porque ya sabe que es un vampiro, pero Noé piensa que puede hablar con él y no es así, ya que él quiere matarlo sí o sí. En ese momento la bestia, Jan y Vanitas aparecen detrás de ellos. Vanitas regaña a Noé porque lo dejaron todo madreado, porque creyó que podría convencer a Astolfo al igual que lo hizo con Roland, así que Vanitas le dice que se encargará de Astolfo. Él empieza a burlarse de él, diciendo que solamente es Astolfo el que parece niña. No habrá problema, ya que no se compara con lo increíble y maravilloso que es Roland. Obviamente Astolfo se calienta un montón, así que se pelea con Vanitas. Vanitas le dice a Noé que vaya a evitar que Jan mate a la bestia para que puedan salvarla, pero cuando lo hace, Jan le dice que no interfiera, sino también lo matará a él. En ese momento Naeña aparece junto con el desfile de charlatán para unirse a la fiesta, haciendo que Astolfo escuche las voces de sus seres queridos, lo cual terminan por enloquecerlo, atacando a todo lo que se encuentra hasta llegar a Jan, quien está de frente a una máquina que imita la voz de sus padres. Astolfo le intenta matar, pero Vanitas la salva, así que Vanitas decide acabar con todo y saca su grimorio, pero alguien le termina aventando un cuchillo a la cadena del grimorio y por lo tanto termina soltándolo. El desfile de charlatán termina y todos son mandados a distintos lugares. Jan se encuentra con Vanitas recargado en un árbol herido sin poder moverse, ya que la herida del cuchillo de Astolfo tenía veneno. Jan intenta ayudarlo, pero Vanitas le dice que no lo toque y que se olvide de él, pero Jan, preocupada por él, se lo lleva cargando hacia una pequeña cabaña. Al llegar al lugar, Jan le dice a Vanitas que se encuere para calentar su cuerpo junto al de ella. Qué ganas de ser Vanitas. Él se pone súper nervioso, pero al final Jan lo empieza a desvestir y se da cuenta de que su cuerpo está lleno de cicatrices. Los dos se tapan con una manta y empiezan a platicar de la bestia. Jan le dice que hace tiempo conoció a Chloe. Los padres de Jan eran alumnos de Lord Ruthven, pero un día iban a hacer un viaje, por lo tanto dejaron a Jan con Chloe. Para Jan estar con ella fue muy divertido y sus días estaban llenos de alegría, hasta que llegaron de nuevo por ella y se tuvieron que despedir. Tiempo después, Jan se convirtió en la verdugo de Lord Ruthven y se le ordenó encargarse de la bestia de Yevandau, pero al saber que era Chloe no pudo hacerlo. Vanitas le dice que entonces no odia a Chloe. En ese momento Jan se da cuenta de que Vanitas tiene temperatura y va a buscar un poco de agua, entonces Jan le da el agua, pero Vanitas le dice que puede aprovechar y dejarlo morir, ya que ahora son enemigos porque él quiere salvar a la bestia y en cambio Jan quiere matarla. Jan le dice que se deje de mamás, ya que no podría dejarlo morir luego de que arriesgara su vida por ella, entonces lo agarra por la fuerza y le da a beber agua de boca a boca. El amor, el amor. Por la mañana, Jan al despertarse se pone súper feliz de que su querido Vanitas está recuperado por completo, pero entonces cae en cuenta de que todo lo que hizo ayer la hace quedar como una pervertida. Al lugar llega Dante, quien le dice que su grimorio lo tomó la bruja plateada y también se llevaron a Noé. Vanitas le pregunta a Jan que si la bruja plateada es Chloe. Jan le dice que sí y se van hacia el castillo, pero antes de eso, Vanitas amenaza a Dante y a Johan para que les diga por qué carajos llegaron a Yevandau. Dante, obviamente cagado de miedo, le dice que le va a decir. Por otra parte, Noé está siendo succionado por la loli vampira Chloe, que en realidad es una vieja ya que tiene más años que Lord Ruthven. Noé se saca de pedo. En ese momento Jan, ya que es otro vampiro, se la quita de encima ya que está celoso de que pruebe su sangre. Entonces le dicen a Noé que en cuanto se cambie baje para hablar. Noé se viste y cuando baja Chloe lo llama por su nombre, entonces le pregunta que cómo lo sabe y detrás de ella aparece Naeña, quien le dijo su nombre. Noé se molesta y avienta a toda la mesa, pero Chloe le mete un super vergazo porque tiró la comida y como dice mi jefecita, la comida es muy sagrada.
agrado, y por lo visto también para Chloe. Jan ya que se lleva a Noé a otra habitación en donde le da un plato de sopa, pero esta tenía algo. Mientras tanto, Dante le cuenta a Vanitas que fueron mandados hacia Yevandau, ya que el Marqués Máquina, un vampiro, les pidió que si encontraban el motor para reescribir la fórmula mundial y se lo llevaban les daría una gran recompensa. Y es que en el pasado Chloe se convirtió en un vampiro debido al desastre de Babel y se quedó con la apariencia y la edad que tenía en ese entonces, 11 años. Su padre desesperado hizo de todo para que Chloe volviera a ser humana, contrató científicos, alquimistas, hechiceros para que trabajaran en una forma de regresar a la normalidad, pero los años pasaron, su padre falleció y Chloe vio morir a todas las siguientes generaciones de su familia, hasta que un día Lord Ruben la llegó a ver. En ese entonces el conflicto entre humanos y vampiros estaba en su punto máximo. Lord Ruben se interesó por la fórmula para reescribir el mundo. Chloe y él se hicieron amigos muy cercanos. Por lo mismo, Ruben pasó mucho tiempo en el castillo aportando a la investigación, pero un día de la nada desapareció y tiempo después regresó herido del ojo y le pidió a Chloe que le dejara usar la máquina para alterar la fórmula del mundo, ya que por fin estaba lista. Chloe se negó, ya que antes de todo la máquina se hizo para hacer realidad el deseo de su padre, así que Ruben la mordió para usar su poder, pero Chloe, al ser más poderosa, le dejó en claro que no se la daría y le pidió que se largara. Tiempo después, el Marqués Máquina le mandó una carta a Chloe diciendo que era amigo de Lord Ruben, en la cual le decía que la guerra entre humanos y vampiros había terminado y el que ayudó a lograr la paz fue Lord Ruben. De vuelta al presente, a Noé le hace efecto lo que Jan Jacques le puso en su comida, así que lo mete a un cuarto en donde le dice que ahora que Chloe puso en marcha su plan, no sabe qué pasará y al menos quiere que alguien los recuerde. Entonces le da a beber su sangre para que Noé con su habilidad vea los recuerdos de Jan Jacques. Él era un niño que vivía cerca del castillo en una aldea. Un día en el bosque se encontró a Chloe. Al ver sus ojos rojos se dio cuenta que era igual que él, un vampiro. Entonces los dos empezaron a pasar tiempo juntos, pero un día a la aldea empezaron a decir que los de Apechir, la familia de Chloe, tenían la culpa de que los recientes asesinatos de personas se debían a una bestia que ellos habían creado. En esos días Chloe le dijo a Jan Jacques que un miembro de su familia encontró a su esposa y su hijo muertos y al verlo se quitó la vida. Y debido a esto su familia le dio la espalda a Chloe y decidieron dejar el castillo, dejándola sola. Mientras tanto los de la aldea se reunieron para ir a matar a Chloe. Entonces Jan Jacques trató de detenerlos, pero como era un niño no pudo. Naenia aprovechó esta debilidad y tomó su nombre para que Jan Jacques pudiese transformarse en la bestia. Chloe se enteró de esto debido a que Naenia quería tomar su nombre, pero Chloe era demasiado fuerte para que se lo diera y le dijo que Jan Jacques es un niño bueno y que tomó su nombre para ayudarlo a protegerla. Por su parte, Jan Jacques se encontró con su padre, quien era un ebrio, y al enterarse de que su hijo era la bestia le disparó para entregarlo y poder ganar dinero a costa de él. Chloe lo rescató, pero se terminó encontrando con Jan, quien ahora era una verduga y fue mandada para matar a la bestia que creía que era Chloe, pero Jan no la pudo matar debido al cariño que le tenía. Chloe se dejó caer del acantilado junto a Jan Jacques, pero Naenia le dio una oferta la cual si le daba su nombre voluntariamente le concedería un deseo. Chloe aceptó para llevar a cabo su venganza. Noé, al estar sufriendo viendo los recuerdos de Jan Jacques, es encontrado por Vanitas, quien le mete un super madrazo para preguntarle por qué está tan madreado. Noé le explica que Jan Jacques es la bestia y Chloe es portadora de la maldición por decisión propia debido a su venganza. Astolfo los encuentra, entonces Vanitas se va hacia donde está Chloe, quien está tocando este piano que es la máquina para controlar la fórmula del mundo. Vanitas le dice que llegó para ayudarla, pero antes de eso le pregunta por su grimorio. Chloe le dice que lo dejó por ahí tirado, ya que únicamente le interesó la joya que tenía incrustado. Naenia le dice a Chloe que odia mucho a Vanitas y que es su enemigo, entonces Chloe le dice que haga lo que quiera con él y procede a seguir tocando el piano, mientras que Naenia le dice a Vanitas que la venganza de Chloe consiste en que eliminará a Yevandau de la faz de la tierra, pero Vanitas, que no es nada pendejo, se da cuenta que en realidad lo que está haciendo Chloe es tenderle una trampa a Naenia, obligándola a tomar un cuerpo. Para poder matarla, ella que se atrevió a tomar el nombre de la persona que más le importa, Jan Jacques, y le dice que ya le había dicho que era una mujer muy celosa. Entonces Chloe empieza a ahorcar a Naenia. Noé, quien había llegado junto a Astolfo, le pregunta a Vanitas qué está pasando. Vanitas le grita a Chloe que deje de provocar a Naenia, pero ella la sigue ahorcando. Naenia empieza a gritar que le duele mucho, así que Vanitas insiste nuevamente de que la suelte y no haga que recuerde quién es porque no podrá matarla. Pero en ese momento Naenia toma forma y todos se quedan paralizados. Naenia se acerca y le da un beso a Chloe. Noé le pregunta a Vanitas quién es Naenia en realidad. Vanitas le dice que es la maldición de la primera reina de los vampiros de la luna carmesí, quien se llamaba Faustina. Al manifestarse entran en una especie de dimensión que en realidad esto es la maldición de Chloe. Vanitas cae del castillo, Noé se lanza por él y se dan cuenta que no solo ellos fueron llevados a esa dimensión, sino que también algunos ciudadanos del pueblo cercano. También lobos empiezan a aparecer, pero en ese momento Ronan aparece y ayuda a Vanitas y Noé, ya que les ha tomado mucho cariño, y si ellos pueden ayudar al vampiro portador de la maldición y llegar a una solución pacífica, estará contento de ayudarlos. Noé y Vanitas
Vanitas se van, Roland se reúne con Oliver y le dice que lo ayude, entonces se da cuenta de que Vanitas y Noé están ahí. Por su parte, Jan está teniendo un recuerdo de su pasado. Resulta ser que a Jan la adoptaron una pareja de vampiros alumnos de Lord Ruthven. Por su parte, él le dijo que estaría bajo su tutela para enseñarle el mundo, pero sus padres adoptivos terminarían traicionando a los vampiros y por lo tanto los mataron. A Jan le encerraron y le dijeron que debía pagar por los pecados de sus padres, renunciando a ser una vampira y pasando ahora a ser una verdugo, quien solo se limitaría a seguir órdenes. Jan estaba deprimida debido a lo que había pasado con sus padres y con Chloe. Naenia se acercó para hacer de las suyas, entonces Lord Ruthven la mordió y usó su poder para darle la orden de que durmiera hasta que la guerra entre vampiros y humanos terminara y todos pudieran estar en paz. Al recordar esto, Jan se empieza a cuestionar si debe matar a Chloe o no, pero quién más sino Vanitas entra a lo más profundo de su conciencia para ayudar a Jan a salir de ese momento. Mientras tanto, Astolfo, quien está tirado por ahí, también recuerda su pasado. Astolfo pertenece a una familia prestigiada, los Granatum, quienes eran expertos en cazar vampiros y matarlos, pero para Astolfo, quien era un niño muy bondadoso que rechazaba la violencia, no podía entender ya que era demasiado duro para él. Pero cierto día, mientras paseaba a los alrededores de su casa con su hermana pequeña, se encontró con un vampiro herido, a quien le tendió la mano y el vampiro fingió ser su amigo, y el hijo de la verga terminaría traicionándolo y matando a toda su familia de una manera muy cruel. Incluso se cree que hicieron actos sexuales con su madre o su hermana, y quien salvó a Astolfo fue Roland, quien asesinó a esos vampiros. Por otra parte, Vanitas intenta usar la máquina que altera la fórmula del mundo para ayudar a Chloe, ya que se fusionó con esa dimensión al desaparecer Naenia, por lo tanto tiene que restablecer su forma. Noé, mientras hablaba con Jan Jacques para tranquilizarlo ya que no quiere que Chloe muera, Astolfo aparece y le da por detrás. Eso no sonó muy bien. Lo ataca por la espalda, Noé se molesta y empiezan a pelear, pero Astolfo está más mamadísimo y enojado ya que al recordar su pasado se echó 2 inyecciones para potenciarse. Noé se da cuenta de que es más fuerte y más rápido, entonces agarra un pinche tubo oxidado que estaba por ahí tirado, pero Astolfo tiene la ventaja sobre él, ya que Noé sabe de su pasado porque Roland cuando llegó se lo contó. Vanitas le dijo que ahora que lo sabía, haga lo que crea correcto. Entonces Noé decide sacrificar su mano y darle un gran vergazo a Astolfo para dejarlo inconsciente. Por otra parte, Vanitas, luego de lograr regresar a su estado normal a Chloe, le dice que decida si quiere que la salve o no, ya que si ella no lo desea, Vanitas no podrá quitarle la maldición. Chloe, a ver que Jan Jacques no quiere que lo deje solo y aparte de que Jan también no quiere que ella se muera, decide que quiere vivir. Entonces Vanitas usa el grimorio y le quita la maldición. Noé llega a ver y Dante detrás de él le lleva su mano corriendo para pegársela. En ese momento Astolfo se levanta para seguir peleando, pero Roland le dice que es suficiente. Astolfo, al verlo llorando, se dirige a abrazarlo y le dice las mismas palabras que le dijo aquella vez cuando mató a esos vampiros. Por otra parte, Chloe y Jan Jacques se ponen muy románticos, que al verlos Jan piensa en su querido Vanitas, quien está del otro lado viendo cómo la marca en su brazo se ha extendido más. Jan llega gritando para abrazarlo y también para chuparle un poco de su sangre, pero esta vez le da un beso en la mejilla y le recuerda la promesa que le hizo que si un día se descontrola sea él quien la mate, para después irse y regalarle una sonrisa que se grabaría en la mente de Vanitas, ya que le hizo recordar que cuando estaba con el vampiro de la luna azul, le dijo que cuando él ya no caminara más por esta tierra, deseaba que Vanitas encontrara a alguien para estar junto a él, ya que Vanitas se menosprecia y cree que no vale la pena. Después de eso, Vanitas le quita la maldición a Jan Jacques y todo regresa a la normalidad, o más o menos, ya que ahora Vanitas está súper enamoradísimo de Jan, ya que al encontrarse con Roland y Oliver en un café, estos mencionan sus experiencias con mujeres y Vanitas se queda para preguntarles acerca de lo que está sintiendo, que no puede dejar de pensar en Jan y que cada vez que piensa en ella se le agita el corazón. Roland le dice, eso es amor. Vanitas le dice, ¿qué? No puede ser amor. Pues sí, es amor. ¿Y cómo carajos hago para dejar de sentirme así? ¿Pero por qué si se ve que Jan también te trae ganas? Vanitas le dice que es imposible que alguien sienta algo por él, ya que siente desprecio por sí mismo, pero Roland le dice que si es incapaz de amarse, él lo hará por él. Vanitas se saca de pedo y se va corriendo. Roland le dice a Noé, quien estaba escondido, que vaya detrás de él, mientras que por su parte Jan le dice a Dominique y Luca que ahora que está muy enamorada de Vanitas, ya no puede seguir aguantando y apenas lo vuelva a ver le hará el amor. Noé va detrás de Vanitas en la azotea y le da una manta para no resfriarse y le dice que no debe sentir desprecio por sí mismo, ya que a pesar de que todavía no conoce muy bien su pasado y sus ambiciones, está orgulloso de la persona que ahora es. Al día siguiente, Noé recibe una carta de Mijael con un mechón de cabello de Dominique para que vaya a rescatarla a un parque de diversiones. Mijael se encontró a Dominique e indagó en los recuerdos de Dominique y se dio cuenta de que sufre, ya que en el pasado, cuando su hermano Luis murió, Verónica, su otra hermana, llegó para decirle que en realidad Luis y ella eran gemelos.
pero para los vampiros los gemelos son señal de mala suerte y siempre eligen a uno y al otro lo matan. En este caso eligieron a Dominique, pero su abuelo los convenció de que no mataran a Luis y se los llevó a vivir a esa mansión. Todo esto confundió a Dominique y encima cuando Noé se despierta la confunde creyendo que era Luis. Entonces todo este tiempo Dominique ha estado pensando que hubiera sido mejor que ella hubiese muerto y no Luis. Esto lo aprovecha Mikhail para controlar a Dominique. Noé llega al parque y Mikhail le enseña el grimorio de Vanitas y le explica que su plan es que le chupe la sangre a Vanitas para que descubra la verdad de por qué mató a su padre, el vampiro de la luna azul, ya que siempre se lo preguntó y nunca le dijo nada. Pero Noé de por sí no sabe absolutamente nada del pasado de Vanitas. Entonces Mikhail le propone que antes de que le chupe la sangre a Vanitas se la chupe a él. Pero eso sonó muy raro. Para que con la habilidad de Noé vea sus recuerdos y tenga un poco más de contexto de los dos. Mikhail vivía con su madre, una prostituta que vestía a Mikhail de niña para atraer a clientes. Roland y los Chaucers lo salvaron del ataque de un vampiro quien mató a su madre, pero Mikhail les dijo que en realidad el vampiro salvó a su madre. Roland llora porque cree que el vampiro lo manipuló, entonces los demás llegan a traerlo. En ese momento aprovechó Moreau y se robó a Mikhail y empezaron a experimentar con él. Vanitas no soportaba verlo sufrir y a pesar de que tenía miedo le pidió a Moreau que ya no experimentara con él y se ofreció para que experimentara solamente con él. Pero con el tiempo Moreau les reveló que lo que en verdad estaban haciendo era inyectarles la sangre del vampiro de la luna azul para que sirvieran como llave para abrir los dos grimorios que tenían su poder, porque estos no se abrían por ningún motivo ya que se alimentaban de un tipo de astermita especial y únicamente los miembros del clan de la luna azul pueden hacer uso de estos. Pero ahora que Vanitas y Mikhail están más cerca de ser vampiros podrá usarlos. Entonces realiza el último experimento, pero en ese momento aparece el vampiro de la luna azul y destruye todo. Mikhail al verlo le dice llorando que los lleve con ellos, así que él junto a Vanitas se fueron con ella a la casa de un humano amigo de ella. Vanitas debido a los experimentos estaba demasiado agotado. La luna azul le preguntó que qué canciones de cuna le cantaba a su madre para cantarle una, pero Vanitas le dijo que la luna azul le dijo que mientras dormía mencionaba a su madre. Vanitas le dice que es imposible ya que su madre murió cuando él nació y les cuenta que su padre era alguien que venía de una familia de dinero. Su padre se hizo médico pero conoció a su madre quien trabajaba en un espectáculo itinerante y decidió dejar todo para ir con ella, pero cuando nació Vanitas ella murió. Entonces creció creyendo que su padre lo odiaba por ese hecho, hasta que un día los vampiros los atacaron y su padre se sacrificó defendiéndolo. Debido a esto Vanitas le duele mucho porque no pudo preguntarle a su padre por qué lo hizo, entonces decidió convertirse en un Chaucer, pero Moreau lo reclutó y a pesar de que Vanitas pudo haber escapado en cualquier momento, decidió no irse y tampoco entiende por qué no lo hizo. La luna azul le dice que es porque es un niño bueno, así que los tres vivieron juntos un tiempo, ya que la luna azul les dijo que debido a los experimentos de Moreau, ellos estaban a punto de morir ya que están más allá de ser vampiros que humanos y cuando se conviertan en vampiros la fórmula que mantiene su cuerpo se destruirá, matándolos a los dos. Pero había una solución y era que los hicieran miembros de su clan, lo cual el vampiro de la luna azul no quería, pero al final lo tuvieron que hacer. Mikhail avienta a Noé como un saco, ya que acaba de llegar Vanitas. Vanitas le dice que qué carajos está haciendo. Mikhail le explica que antes de que Noé chupe su sangre, dejó que chupara la suya para que conociera un poco más de ellos, para que así pueda saber la verdad de por qué mató a su padre, o sea, la luna azul. Vanitas le dice que si acaso no recuerda lo que pasó aquella vez que lo mató. Mikhail le dice que no y por eso lo quiere saber, ya que cuando lo mató alguien amable rescató a Mikhail y ese alguien le dijo que hay una forma de traer de vuelta a la vida al vampiro de la luna azul. Vanitas se molesta porque ha estado trabajando arduamente para erradicar todo rastro de ella. Noé se levanta y le dice que por favor no lastime a Mikhail, ya que si lo hace Dominique saltará de la rueda de la fortuna. Vanitas le dice que se está confundiendo ya que para él no significa nada Dominique y tampoco él. Tan solo sus intereses coincidieron. En el momento que Noé le deje de ser útil lo dejará. Noé le dice que no es momento de sus cosas, mientras que Mikhail también le pregunta cosas. Vanitas se irrita y les grita que se vayan a lamer las heridas a otro lado. Entonces Noé le dice que si no quiere ayudarlo que por favor le diga qué pasó en su pasado. Vanitas nuevamente le recuerda que si quiere saber de eso lo matará. Entonces la pelea entre los dos comienza, pero lo que no sabe Noé es que Vanitas se puso un hechizo para que si alguien quisiera saber de su pasado lo mataría fuese quien fuese. Por eso mismo Vanitas está fuera de sí. Noé no puede dejar que Dominique muera ya que es importante para él. A la vez que Dominique se da cuenta de que Noé está sufriendo, Luis interrumpe en su mente y le dice que deshaga el control de Mikhail. Entonces Dominique se deja caer de la rueda de la fortuna. Jan llega en ese momento y le pide a Noé que cuide a Vanitas mientras ella pelea contra Mikhail. Noé se da cuenta de que Vanitas está fuera de sí, entonces le grita que su nombre es Noé y no el vampiro ese, como le estaba diciendo, lo que provoca que la autohipnosis se rompa, liberando hacia Vanitas. Noé le grita a Vanitas que resista ya que está inconsciente. Mikhail al verlo le reclama a Vanitas el no haber matado a Noé, ya que lo que en verdad quería era estar de nuevo junto a los tres, él, Vanitas y el vampiro de la luna azul, y ya que Noé no lo obedeció a chuparle la sangre
sangre a Vanitas, decide matar a Dominique, pero mientras en la mente de Dominique, Luis le dice que Mikhail no contaminó su verdadero nombre y simplemente se aprovechó de su fragilidad para controlarla. Mikhail, al ver que ya no la puede controlar, decide controlar a la gente y hacer que los maten a todos, pero su grimorio desata todo su poder ya que usó demasiadas termita. Vanitas le dice a Noé que se aleje ya que es peligroso, pero él se niega a dejarlo solo con esas heridas. Mikhail se descontrola y cuando estaba por atacarlos, Dominique lanza su técnica de hielo para detenerlo y se enfrenta contra él, pero Mikhail se acerca a Vanitas y le dice hermano. Vanitas recuerda los momentos con él y le tiende su mano, pero Mikhail se descontrola y está por atacarlo, pero Noé llega primero para golpearlo. Mikhail grita que le duele y Vanitas recuerda otra vez aquellos días. En ese momento aparece el abuelo de Dominique y maestro de Noé para decirles que pensaba detenerlos hace poco, pero decidió esperar para ver algo magnífico y lo acaba de presenciar. Él se presenta con ellos y Jan está aterrorizada, ya que a él se le conoce como el antiguo Marqués de Sade, un hombre sin rostro, un vampiro aterrorizante que nadie sabe su origen y estuvo junto a la reina de los vampiros más tiempo que nadie. Noé le pregunta que por qué está cooperando con Mikhail y que si es la persona amable que él mencionó. Él le dice que sí y es que en verdad piensa traer de vuelta a la vida al vampiro de la luna azul. Vanitas se enoja, pero él le dice que no es la primera vez que se ven, ya que anteriormente lo vio, no con la apariencia que tiene ahora sino con otra, pero ahora se llama Conde Saint Germain. Entonces decide irse con Mikhail, no sin antes decirle que espera verlo de nuevo, ya que él es un humano que heredó el color azul más hermoso de este mundo. Al día siguiente Noé va a hablar con Vanitas al techo para disculparse por lastimarlo. En ese momento Mikhail llega para decirle que ayer no se atrevió a preguntarle, pero quería saber si fue su culpa que su padre muriera, ya que no recuerda nada incluso de cuando perdió su brazo. Vanitas le dice que no, ya que alguien tomó el verdadero nombre del vampiro de la luna azul y lo transformó en algo horrible. Debido a eso Vanitas tuvo que convertirse en su siervo y matarlo. Por eso su venganza consiste en curar a los vampiros malditos hasta llegar con la cosa que tomó el nombre del vampiro de la luna azul y hacer que pague por eso. Mikhail le dice que olvide su venganza ya que pueden traerlo de vuelta a la vida, pero Vanitas le dice que los muertos no regresan y si regresan no son ellos mismos. Mikhail lo único que quiere es estar junto a ellos, la única familia que tuvo, ya que únicamente él lo entiende. Debido a que usan sus grimorios, su humanidad se va perdiendo cada vez más y llegará un día en que se convertirán en algo muchísimo peor en lo que se convirtió Mikhail ayer. Vanitas le dice que si eso llegase a pasar desearía que lo matara Noé. Mikhail se resigna y le dice que traerá a papá de vuelta por su propia cuenta y antes de irse les dice que Dominique no lastimó a nadie mientras estaba bajo su control y espera que no le hagan daño a los altos mandos, ya que Mikhail le dice que ella es una buena persona. Noé se recuesta en la espalda de Vanitas ya que al escuchar sus palabras se siente bien, pero a la vez no, porque no quiere matar a Vanitas, porque en realidad lo aprecia mucho. Así que después de que Vanitas se disculpara con Noé, los dos se marchan, terminando así Vanitas no carte. Si el video te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte al canal, activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video, darle me gusta y dejar un comentario de qué te ha parecido. Sin más, nos vemos en un próximo video.